Qué difícil ver el mal a la cara y que éste te hable, que te mira a los ojos y sin ningún atisbo de duda o arrepentimiento te describa cada una de sus acciones y que éste te los defina como un bien superior, comillas. ¿Bien superior? Obvio. Estábamos defendiendo Chile del ataque marxista, cierro comillas. Por defender una historia, la bestia que vive en ellos verá expiar sus culpas ante el Dios que dicen ellos creer. Y la historia que vivió Ingrid Felicita Solder Bernard la defendió hasta sus últimos días. Me tomé la libertad de escribir un extracto, un inicio para esta nueva conversación del Traficantes de Cultura. Nos gusta mirar, nos gustan los libros y nos gusta mirar el país a través de nuestros libros, a través de nuestra historia y a través de la memoria histórica. Y hoy, muy amablemente, ha aceptado la invitación a querer conversar también una favorita de esta casa digital, la periodista de investigación Nancy Guzmán, autora de Ingrid Olderow, La mujer de los perros, Crónicas sobre la mujer más poderosa y brutal de la DINA, editado por Montacerdos, y también, unido al libro ya mencionado, La Venda Sexy, La Casa de Calle Irán 3037, Crónicas sobre un centro de tortura, también editado por Montacerdos. Estimada Nancy, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación con esta casa digital. Muchas gracias a ti. Muy contenta de estar contigo como siempre, porque a los dos nos encantan los libros y a los dos nos encanta el conocer, porque a través de los libros se conoce nuestra sociedad y conocer nuestra sociedad es importante. Y obviamente, bueno, la invitación primero nace por la crónica sobre Ingrid Olderow, pero no tocar la venda sexy por lo mismo sería casi un despropósito. Aquí hablamos de un libro que data, si no me equivoco, de 2014-2015, editado por Seibo. Esta nueva Sí, reedición. 2014. 2014. 2014. Uh-huh. Editada por Seibo en ese entonces. ¿Cómo nace la investigación? ¿Cómo? A mí me impresiona, porque conversamos hace un tiempo respecto de Romo y de alguna forma tú eres quien ha visto el mal a la cara. Conversar con el Guatón Romo, conversar con Ingrid Olderow, de alguna forma también conversar con el Mamo Contreras. ¿Cómo nace la investigación? Bueno, yo creo que, a ver, tras todo trabajo hay una vocación, ¿ya? Hay una vocación, hay unos principios, hay una ética, y para mí, por ejemplo, el que esta sociedad conozca su pasado reciente eh, y los personajes que compusieron ese feroz pasado reciente es muy importante. O sea, porque uno tiene que conocer el mal para poder prevenir el mal. Si no lo conoce, si no lo escucha, si no lo ve, si no lo percibe, obviamente vivimos en una sociedad que no tiene sentido, ¿no? Porque, porque no tiene futuro. O sea, el pasado lo que hace es que nosotros podamos en este presente entender justamente lo que pasó y prevenirlo hacia futuro o intentar prevenirlo. Creo que nunca, yo no creo en los nunca más, porque los nunca más no existen. Pero lo que sí puedo tener una ventaja de impedir que eso sea una posibilidad, una utopía, es conocer nuestro pasado, es conocer los dolores, es conocer el mal que se anida en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad no solamente tuvo estos personajes, esta sociedad los tiene cada día, los tiene incubados, o sea, nosotros estuvimos a punto de ser elegidos por uno de los personajes que son parte de este mundo del mal.
tenemos instalado en muchas partes y además mucha gente, sin darse cuenta, forma parte de estos segmentos que uno configura como mal, porque el mal no es alguien que sea así, uno diga, no, es el que está tomando hierba o poniéndose la inyección en la esquina. El mal a veces se prefigura como algo inocente, ¿ya? Como algo inocente, o como esa señora que hoy día está en la, ¿cómo se llama?, en la convención, y que desprecia a todo el mundo, ¿ya? Y ella es el mal. Ahora, no puede abrir ese mal completamente porque no están las condiciones políticas para que eso sea. Pero si le damos las condiciones políticas, ella va a ser una Olderock, tranquilamente, tranquilamente. Entonces, eso es lo que uno ve en nuestra sociedad, ve que hay muchas Olderock. No, no son la figura gorda, maciza, pero son en su esencia y en su forma de sentir y ver y cómo se comportan y lo que ellas aspiran, son Olderock. ¿Y qué hace que Ingrid Olderock destaque por respecto de las demás agentes femeninas la que participaron en la DINA? Más allá de la forma, o sea, más allá de las formas que tuvo para torturar, para sacar información, o de la forma en que ocupó el mal para lo mismo, para los propósitos de la institución a la que pertenecía, siendo ella oficial de carabineros, y también que pasó a formar parte siendo como, comillas, la favorita de Manuel Contreras. ¿Qué hace que ella destaque? ¿Qué hace que ella sea el mal en esta conversación? Bueno, ella tenía una formación que justamente la llevaba a eso. Sus padres habían sido nazis y le habían heredado a ella esa cultura, ¿ya? Una cultura del desprecio por el otro. Ella siempre hablaba de los indios patapelá, que eran los chilenos. Ella siempre tenía una mirada sobre, a pesar que ella era chilena, ¿no? Tenía un desprecio respecto al fenotipo, digamos, que representaba al no ario, al no blanco, al no poderoso. Eso para ella era una representación de lo desechable, del mundo que ella despreciaba. Por eso te digo que Olderock existió, pero hoy día existen Olderock. Gente que desprecia a quien es diferente a ella o a diferente a él. Y eso es peligroso, es tremendamente peligroso. Ahora, ella tiene obviamente una importancia, no solamente por su grado, porque era la mujer con más grado dentro de la DINA. Hay que considerar que Manuel Contreras era solo coronel, no era un general, era un coronel. Eh, y ella llega como capitana. eh, el resto de las mujeres no tiene, les van asignando grados y las van asumiendo en diferentes organismos militares. Por ejemplo, algunas pasan a ser como parte de la Marina, para poder pagarle los salarios, las adscriben ¿cómo se llama?, a diferentes, ¿cómo se llama?, partes de las Fuerzas Armadas. Pero todas tienen grados menores y por lo tanto ella va a tener el grado mayor. Pero además de todo eso, dentro de nuestra mentalidad colonial, ella era una mujer grande, rubia, blanca, ¿ya? Eso en nuestra frágil eh, idiosincrasia y orgullo de ser latino, era importante.
Sí, era un poder, significa poder. Ella en su conjunto, desde su físico hasta su grado, era un poder. Y además era la mano derecha, digamos, frente a este destacamento femenino que ella forma, era la mano derecha de Manuel Contreras en ese ámbito, ¿ya? Era la encargada del destacamento femenino, la formadora del destacamento femenino. Y por lo tanto, tener ese poder detrás que era Manuel Contreras le daba un superpoder. No solamente frente a sus muchachas, como ella decía, sino que frente a cualquier otro de la DINA, excepto, digamos, Pedro Espinosa o los que estaban más arriba, a quien ella miraba con bastante desprecio. El libro comienza con el hecho del atentado que sufre Olderón. Eh, una historia bastante curiosa, curiosa en el sentido porque si bien es un atentado probado, pero ella culpa a los altos mandos de Carabineros, al general Mendoza, eh, y lo hace también en las conversaciones que tú tienes con ella. ¿Por qué? ¿Por qué por qué siendo ella como es, no culpa a quien obviamente es como el cuco de esta gente que es el marxismo internacional? En mi cabeza suena así. Eh, ¿Por qué no lo culpa a ellos y culpa directamente a los estamentos y quizás creyendo con esa misma seguridad, con ese mismo superpoder que tenía por tener el favor de Contreras? ¿Por qué creen que la, el aparataje de la dictadura quiso deshacerse de ella? Bueno, ella en algún momento, por alguna razón, ingresa, digamos, a un núcleo que es como evangélico. A ella, Manuel Contreras le da la misión de una operación de inteligencia y es traer a Gigi Ávila, que era un pastor que había sido famoso en Centroamérica y en Puerto Rico. Era un pastor que era financiado por la CIA por ser el pacificador, ¿ya? Eh, Había llenado Puerto Rico y parte de Centroamérica con esa religión evangélica, ¿ya? Ujú. Entonces la manda a buscar a este señor Gigi Ávila y ella se hace amiga de este señor Gigi Ávila que le regala una carpeta con un papagayo que le quitan justamente cuando le hacen el atentado y a la cual ella amaba. Eh, la operación de inteligencia consistía en mostrar al mundo que en Chile no se negaba la libertad de culto por las acusaciones que se hacían frente a los ataques a la Iglesia Católica que estaba eh, amparando a los perseguidos. Y entonces trae hasta Gigi Ávila, con el cual va a montar todo un show en diferentes lugares de Chile, van a recorrer todo Chile. El primero va a ser en el Estadio Nacional, donde habían existido detenidos y muerte y todo lo demás, y van a llevar a gente en buses, van a llenarlo, van a transmitirlo por televisión, va a ser un acto gigante. Y en algún momento a ella le viene una crisis y como era extremadamente, o sea, cuando el momento yo creo que le viene la crisis es cuando se va a terminar la DINA, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a terminar su reinado. Entonces ella empieza a ponerse muy angustiosa y se pone religiosa, ya se pone esa angustia. Ella había sacado cajas de información de la DINA a su casa y las había sacado porque estaba yendo a una psicóloga justamente por este ataque de angustia que empieza a sufrir
va a donde una psicóloga, y esa psicóloga era militante del Partido Socialista. Qué buen ojo. Claro, ella o sea, ella elige una psicóloga que esté fuera de los circuitos de ¿cómo se llama? De Carabineros. Porque si en Carabineros saben que ella está yendo a psicólogo, la van a meter con esos psicólogos que tenían en la escuela, en el hospital militar o en el hospital de Carabineros, y la pueden internar como loca, ¿ya? Porque la están encontrando que tiene algunas debilidades. Entonces va escondida, ella hace todo un montaje para poder ir a visitar a esta psicóloga y que no lo sepa su, 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 ¿cómo se llama? El carabinero, no lo sepan sus superiores, va escondida. Y empieza esta psicóloga a trabajar con ella y la empieza a debilitar. Y ahí es donde ella empieza a sentir esa crisis, además de angustia y todo lo demás, de culpa. Y decide irse del país, y a cambio de irse del país necesita la protección. Y esta psicóloga le dice que ella la puede proteger, que tiene gente en Alemania donde ella puede irse, pero tiene que hacer algo a cambio, ¿ya? Y ahí están los documentos. Entonces, cuando viene el atentado, ella no está clara de dónde viene el atentado. Ella está tan preocupada de que Carabineros no sepa lo que ella está haciendo, que a los primeros que culpa es a Carabineros, ¿ya? Ahora el atentado es muy raro también. O sea, yo hablando con quienes hicieron el atentado es muy raro. Efectivamente, ella estaba haciendo un negocio, digamos, con un grupo del Partido Socialista que la iba a sacar, pero a cambio ella iba a entregar documentos, y en la carpeta del papagayo estaban todos los que ellos le sacan, estaban todas las cartas que ella tenía, había una monja que estaba involucrada, en fin, había mucha gente involucrada en esto. Entonces, eh, el atentado fue muy oportuno para Carabineros y muy oportuno para los servicios de inteligencia. Incluso quienes hacen el atentado me cuentan que cuando a ellos los detienen, los torturan, ellos tratan de contar, digamos, sacarse la cosa de la Olderop, y como que a sus interrogadores no les interesa eso. No, están por otras cosas, o sea, no, como que no es parte de su interés. Es un atentado muy raro. Y es por eso que en esta cosa compleja que son las acciones conspirativas, que muchas veces pueden ser cruzadas por intereses que no son los propios de quienes hacen el atentado, Olderock a quien culpa es a Carabineros, y culpa a un oficial que va a ser Benimeli. ¿Ya? O sea, culpa no solamente a Mendoza como autor intelectual, sino que a Benimeli, quien va a morir en los años, a fines de los 80, él era experto en explosivos, y según ella muere muy curiosamente en un cazabobo, porque era demasiado experto para haber explosionado. Era alguien que era capaz de desactivar una bomba con los ojos cerrados. Y en este encuentro, ¿cuántas son las conversaciones que tienes con Olderock?
Tres, Tres. ¿Y cómo tres. llegas a ella? Como llega uno a cualquier lugar golpeando una puerta, que es su casa. ¿Y cómo accede tan llana a hablar contigo? No fue tan rápido, ¿ah? Sobre todo después del atentado donde básicamente ve enemigos por doquier. No, no, yo creo que no es tan rápido, o sea, hubo obviamente una conversación, un convencimiento de que me deje entrar, o sea, es como el poner la pata en la puerta más o menos. Eh, Fue así, yo golpeo la puerta, ella sale. La verdad es que a mí ya me subió la adrenalina porque veo a la mujer, a esa mujer grande, de manos gruesas, grande, muy grande, em, de cuerpo grande, eh, con un cigarro en la mano, eh, y que pregunta con una voz ronca, ¿quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? ¿Qué haces? Eh, yo le digo, ¿usted es Ingrid Olderock? Sí, soy Ingrid Olderock. Y entonces digo, yo soy una periodista y estoy haciendo un trabajo, quiero entrevista con usted, quiero conversar con usted, qué sé yo. Me dijo, no, yo odio a los periodistas, no, los periodistas son todos unos perversos, mienten, hacen daño, en fin, bueno, y, fue como el rechazo inmediato, pero eh, le seguí conversando, eh, miré un poco hacia adentro, así como, le dije, ¿está ocupada? Dijo, sí, está en mi clase de trompeta. Le dije, qué interesante, usted sabe tocar música, qué bien, y yo no sé qué, bueno, y ahí el cambio de giro, entonces ahí me deja entrar. Eh, pero no fue fácil, ni fue fácil tampoco el proceso de la entrevista. De hecho, me enfermé entre una y otra entrevista, me enfermé bastante mal, eh, porque empecé a sentir como, o sea, a ver, cuando ella me pone el revólver, la pistola al frente, o sea, empecé a sentir como que para qué estaba haciendo eso, eh, eh, que me asustaba, o sea, uno yo no soy, tú me conoces, soy bastante frágil físicamente, no soy una persona grande ni nada, eh, y empecé a sentir así como angustia, miedo, una mujer que está permanentemente tratando de llevarte a una situación de angustia, eh, y por lo tanto, bueno, me enfermé un poquito. Y eso, o sea, no, o sea, es como todo este trabajo es hablar con estas personas es como, porque uno tiene un prejuicio, o sea, uno no va desnudo de prejuicio y lleva el prejuicio del miedo, lleva el prejuicio de que algo te puede pasar, que no son personas, además era una época donde no es lo mismo probablemente hoy en día que hace, eh, no sé, hace 20 años atrás, ¿no? Más de 20 años atrás. Chile era un país que todavía no hacía justicia. Ella estaba feliz en su casa, no la habían interrogado nunca, jamás. Creo que sí la habían una vez en el caso de Orlando Letelier. Eh, pero ella se hizo la loca y bueno, no la entrevistaron nunca, no la interrogaron nunca más en tribunal. Estaban todavía organizados
como grupos de autodefensa, los agentes de la DINA. Eh, entonces era una época que no era lo mismo que hoy día, era una época bien complicada para hacer estas entrevistas y tener la calma suficiente como para hacerlas. Pero bueno, así se hizo. Fuera de esa escena del revólver en la mesa, hay una parte donde ella te interpela, donde te pregunta si no te asusta investigar las violaciones a los derechos humanos. Y tú le contestas por qué debiera, y te contesta, cito, bueno, porque este tema pone a mucha gente nerviosa. Y si saben que usted está investigando, quizás pueda pasarle algo. Y te cita la dinita. Sí, No profundiza más en la idea, pero, no, pero básicamente deja la amenaza en el aire. sí. Bueno, eso era durante toda la entrevista, ella hacía ese tipo de acotaciones, ¿no? La DINITA se suponía que era justamente esta organización bajo la cual están parapetados todos los agentes de la DINA, todos los que están acusados, todos los que habían participado en acciones de torturas, crímenes, lanzamientos de cuerpos, en fin, era una forma no de solamente de autoprotección de ellos, sino que también una fórmula de protección del ejército de Chile, porque era el ejército el que daba los recursos o sea, las Fuerzas Armadas eran las que daban los recursos para que esa gente se parapetara, porque era gente que o sea, se reunían, yo lo que sabía era que se reunían que en torno a los abogados que los defendían en tribunales o que iban a tribunales por ellos, a pesar de que en ese momento no estaban actuando los tribunales, ¿ya? No estaban actuando los tribunales. Los tribunales de repente los llamaban, 6 meses después volvían, lo llamaban y le preguntaban lo mismo, iban con el abogado. Pero era como una forma de tenerlos, primero que nada, tenerlos controlados por parte de la Fuerza Armada, ¿ya? Y por otro lado, era su sistema de autodefensa. Y por lo tanto era muy peligroso, porque ahí había gente muy peligrosa. Ujú. Estamos hablando con la periodista Nancy Guzmán, diplomada en historia, vivió exiliada en Colombia 11 años, ha sido corresponsal de importantes diarios y revistas internacionales. Se ha desempeñado como guionista, investigadora, entrevistadora y productora de documentales y reportajes para cadenas de televisión europea y para Univisión. Escribió reportajes y entrevistas en el desaparecido diario La Nación y ha publicado 8 libros: Un grito desde el silencio, LOM 1988, Romo, Confesiones de un torturador, Premio Planeta de Periodismo Investigativo del año 2000, Ingrid Olderock, La mujer de los perros, Seibo 2014, Los Agustines, El clan Edwards y la conspiración permanente, Seibo 2015, El Fanta, Historia de una traición, Seibo 2016, La dieta de los honorables, Planeta 2017 y El saqueo al mar, Planeta 2019. También ha publicado en coautoría con el abogado Héctor Salazar el libro Historia para no olvidar, Cataluña 2004, y en coautoría con Pedro Vega, Javier Rebolledo y Jorge Escalante, Los crímenes que estremecieron a Chile, Seibo 2013. Y respecto del volver al punto de dónde se separa la reportera con la ser humana, eh, y disculpando el francés, si yo me viera en la situación que tú estuviste con Ingrid Olderock, yo me cago de miedo. Eh, Mm. pero claro, no estamos, pero aquí estoy hablando de mí. ¿Cómo se separa o no hay separación entre la reportera y la persona? Bueno, al parecer no hay separación porque yo cada vez que hacía estas entrevistas terminaba con una afectación física y por lo tanto psicosomatizaba situaciones que me eran realmente entre dolorosa y entre además de temor, ¿no? Entonces no era como
Yo creo que es imposible separar un cuerpo y escindir un cuerpo. Un cuerpo es algo total y por lo tanto uno puede parecer muy atemperada entrevistando, conversando, qué sé yo, pero después te cobra, el cuerpo te cobra lo que has hecho, ¿no? El momento, las angustias, la tensión, todo te lo cobra. Quiero salirme solo un poco del libro y tomar, obviamente respecto a la noticia, tomar en la noticia del corto Bestia, uniéndolo con algo que escribiste en tu perfil de Facebook respecto de el silencio de los medios de comunicación respecto de cuando el corto fue nominado al Oscar y no está siendo nombrado la investigación que tú hiciste respecto de Ingrid Olderock, y también unirlo con el comienzo de La Venda Sexy respecto de la complicidad de los medios de comunicación respecto de las fake news o de la no noticia en el fondo. Eh, ¿Cómo termina? ¿Cómo afecta o cómo le llega esto al reportero? Porque lo mencionabas en off, hay una investigación de meses, quizás años, para la realización de un libro de largo aliento como es el perfil, la crónica sobre Older o la crónica sobre La Venda Sexy. Y también creo que hay algo que es mi trabajo, nómbrame. Y yo creo que es súper justo que no es por un tema de reconózcanme, pero es mi pega, péscame. Sí, hay un tema de dignidad en el Ujú. fondo, hay un tema de ética. O sea, a ver, si tú ves mis libros, vas a ver que yo menciono a cada persona que colabora conmigo, a cada libro que yo tomo, pongo el autor, la página, el dato, dónde está, de dónde yo saqué, porque cuando uno toma un autor o conversa con alguien, tiene la obligación de darle a él el reconocimiento, ¿ya? Tú sacaste de un libro alguna información y tienes la obligación de reconocer de dónde lo sacaste, porque ahí hay un escritor, un autor, un qué sé yo, que hizo ese trabajo que tú rela, relatas parcialmente. Entonces, eso es lo que yo había hablado mucho antes de que la película fuera a Hollywood o el Oscar o la cosa. A mí el Oscar no me importa un carajo, ni me importan los premios, a mí me importan las personas, me importa mi oficio. ¿Y cómo se llama? Y ellos me llamaron mucho tiempo atrás, que no, cuando estaban haciendo esto y me contaron que yo no sé qué, me preguntaron cómo era la casa, si tenía esto, si tenía lo otro, que tenía en las paredes, qué es lo que no tenía. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me contaron del corto y yo le dije, lo único que yo les voy a pedir es que ustedes, porque yo soy una trabajadora, ¿ya? Soy una persona que trabaja, que me den los créditos del libro y mío, punto. Sí, no es nada, no tienes que hacer nada muy especial y van donde nadie los ve, pero es una cuestión de principio. Me dijeron que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y después me mandaron, antes que nadie lo viera, me mandaron el famoso corto. Lo veo, no aparezco, le digo que no aparezco. Me dijeron si más adelante, lo que pasa es que no sé qué, aquí, allá, pero sí, tranquila. Vuelve de nuevo. No, es que sí, que no, que el que realmente el que está saliendo para el Oscar o que está saliendo para no sé qué, en Sundance o no sé qué, va tu nombre. Y no, y nada, y nada. Entonces,
yo dije, no, a mí me pareció horrible porque encontré que no solamente había un ninguneo intencional, ¿ya? Sino que había una burla permanente. El que te digan que sí, que sí, que sí, y te sigan negando, es una burla permanente. Entonces dije, bueno, los colegas de la prensa cuando salga lo van a poner, tampoco lo pusieron, ¿ya? Porque no hicieron su trabajo, porque tenían que haber dicho, bueno, ¿y de dónde, en qué se basaron? O buscar qué libros antes habían aparecido, en fin, y tampoco lo hicieron. Entonces ahí dije, no, ahora voy a reclamar, ahora lo voy a hacer público, porque nunca más nadie en este país, o sea, si pensamos que queremos cambiar este país, que tenemos que cambiar cosas tan mínimas como eso, como reconocer los trabajos, como pagar a la gente que trabaja, como tener respeto por quienes hacen un trabajo y citarlo. Entonces, eso fue mi discusión, eh, una discusión que no solamente me abarca a mí, sino que abarca una sociedad. Una sociedad debe tener normas claras, como en todas partes del mundo, para que eso no suceda, para que un trabajador de la cultura, de la literatura, no pase en vano porque su trabajo tiene un valor, ¿ya? Tiene un valor y ese valor debe ser respetado. Eso fue. Y, pero no, alguna gente interpretó que yo estaba negándole las virtudes del corto. No, yo nunca he negado las virtudes del corto, nunca. Nunca le negaría a otro las virtudes de un trabajo. Lo que yo pedía era lo que habíamos acordado, lo que yo había exigido, lo que habíamos hablado mucho antes que eso estuviera en el Oscar. O sea, el Oscar a mí me da exactamente lo mismo. Tenía esa misma conversación con un amigo librero y al cual yo también le consulté porque lleva, obviamente, consultándole por el oficio y los años que lleva él en el mismo, donde qué otro libro fuera de el de comillas, el de Nancy Guzmán, habían otro que hablara como se habla acá de Ingrid Olderow. Existe un perfil realizado por Alejandro Matus y un escrito de Jorge Baradit, pero que obviamente no se igualan porque nadie más habló con Ingrid Olderow más que Nancy Guzmán. O sea, es una discusión justa, creo yo. No, porque hay algunos que igual se pasaron un poquito de lanza y empezaron a dar acusaciones que, ay, que quiere reconocimiento, que bla, bla, que la cacha de la espada. Y encuentro que es súper justo que hiciste un libro, si hizo un corto basado en tu libro, cítame. Él es simple, es justo, creo yo. No, es Ujú. justo porque es un trabajo. Yo soy una trabajadora. O sea, yo te tengo que decir que Matus basó en mi libro, eh, Baradit también, y no solamente se basó en el libro, sino que además se aprovechó Baradit, que yo no quise ponerle una demanda, no quise, porque dije, ah, eh, yo podría haberle puesto una demanda y haberle sacado mucha plata a él y a la red. ¿Por qué? Porque en un programa de fuentes en la red, él apareció hablando de Ingrid Olderock, la mujer de los perros, que es un título. Ingrid Olderock nunca tuvo el nombre de la mujer de los perros, ¿ya? Es el nombre que yo le pongo a un libro. Es como decir, no sé, Rosita la solterona, no sé, es un título, es un título. Y él apareció hablando como experto en Ingrid Olderock,
con un fondo de pantalla, con mi libro y con mi nombre tapado. Y él hablaba del libro y hablaba de la Ingrid Older, como que si hubiese estado con ella, inventaba cosas. Y yo estaba trabajando y de repente me llega un correo, me dicen, señora Nancy, ve a la red porque hay el sinvergüenza de Baradí, está apropiándose de su trabajo. Y veo la red y lo veo, o sea, eso es un engaño. Eso es un engaño, eso es un engaño que afecta a la fe pública. Eso está sancionado. Primero, pero finalmente yo le dije, mira, ¿sabes qué? No te voy a demandar. No te voy a demandar ni voy a hacer nada, porque la verdad es que yo creo que cada cual va a pasar finalmente a la historia o a la lectura de la gente de manera distinta. Yo hago mi trabajo y no me voy a meter. Él dijo miles de cosas, yo soy de izquierda igual que tú y yo estuve tirando piedras en las trincheras y yo no sé qué. Yo le dije, mira, tranquilo, porque no me digas ninguna tontera ni me convenzas de nada porque no te voy a demandar. Pero la verdad es que en este país eso es un abuso que se comete al amparo de la impunidad, ¿ya? Porque este país está afincado en la impunidad. El que Ingrid Olderon nunca haya sido condenada nos muestra lo profundo que puede ser la impunidad en este país. Y entonces mucha gente cree que puede hacer lo que se le antoja y que va a quedar impune en la historia. Y eso es lo que yo hice esta vez, porque esa vez no quise hacer ningún escándalo con Baradí, porque no me gustan los escándalos. No, yo no trabajo en los programas de farándula, no le hago a eso. Y por lo tanto yo dije, ya, voy a dejar pasar esto. Pero en este caso dije, no voy a dejar pasar, porque cuando yo dejo pasar, lo que estoy haciendo es justamente hacer permanente la impunidad. Y yo creo que lo que hice, lo hice por mucha gente, porque mucha gente estuvo apoyando, sobre todo los escritores jóvenes, las personas que trabajan en arte, cultura y que les pasan por el aro sus trabajos. Incluso la ministra la ministra de Boris de Cultura sacó una nota en Twitter diciendo de que era justo que se hiciera un reconocimiento a mi trabajo. Entonces, en el fondo es eso, el reconocimiento a un trabajo. No es esta cosa neoliberal de el éxito, no es apoderar, no. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que yo soy una persona que no le interesa esas cosas de los éxitos, de no sé qué, no es algo que esté en mi ADN. En mi ADN están otras cosas, que son los valores, los principios por los cuales uno lucha por una sociedad que sea distinta, mejor, donde todos podamos mirarnos a la cara, donde podamos encontrarnos, donde podamos respetarnos y donde uno respete los trabajos de los demás. Pero en el fondo, de alguna forma, ese es el éxito. El éxito según lo mide según cada uno. Algunos quieren la ponza, la pompa y el boato. Otros quieren como... Hay una investigación periodística que remece. Quizás no tiene la pompa y boato, pero dejó algo. Y siempre va a dejar algo. Y yo creo que también, ese también es un gran signo de éxito, según la visual que tenga cada uno en todo caso. Sí, tienes razón en eso, pero como está tan
está tan valorado el concepto de éxito en forma neoliberal, o sea, tengo éxito mientras, si tengo dinero, tengo éxito, si aparezco todos los días haciendo algún escándalo en televisión, tengo éxito si llevo no sé qué ropa, o sea, el éxito se mide por ese tipo de aspectos, ¿no? Para mí, no, obviamente es cierto, o sea, el éxito puede ser a lo mejor el que la gente te respete, ¿ya? Eh, Va a depender de los valores que uno tenga y que califique que son importantes en su vida. O sea, yo creo que de alguna manera he logrado el éxito porque a pesar de todo y con todo he tratado de mantener principios y valores, ¿ya? No es fácil, como lo es para ti, no es fácil, o sea, también para ti es difícil, porque uno vive de manera muy monacal, muy simple, porque no tiene ninguna ayuda especial, porque si te enfermas te tienes que ir a un hospital público, porque la jubilación es una cosa que es como chiste, eh, y y uno dice a lo mejor, si yo hubiese hecho tal cosa, si hubiese torcido un poco mi manera de ver en los principios, un poco, ni siquiera mucho, a lo mejor me hubiese ido mejor, pero no quise porque uno tuerce un poquito, después tuerce otro poquito, después tuerce otro poquito y finalmente se acaba. Yo trabajé en televisión, en la televisión norteamericana, eh, tuve muchos éxitos, ese éxito que le llaman eh, en este sistema, en esta sociedad, pero no es algo que me llenara mis expectativas. Mis expectativas han estado siempre en cosas mucho más de ver de mirar la sociedad, ¿no? En entender que la sociedad necesita que si uno, a ver, la sociedad necesita tener presente muchas cosas. En ese libro, La Venda Sexy, cuando uno piensa que esas personas que pasaron por ese lugar, que vivieron esas atrocidades, lo hicieron por razones de principio y que lo único que tenían para entregarle a su sociedad fue su cuerpo, fue su vida, y lo hicieron. Podían haber sido excelentes médicos, exitosos algunos, brillantes profesionales, pero optaron por resistir a una dictadura pensando en una sociedad. Y esos son valores que son eternos. Y eso es lo que la sociedad debe entender, que aquí lo que vale y lo que es permanente y lo que debe ser permanente son esos principios. Retomando el libro, y más bien retomando La Venda Sexy, lo menciona también en el libro, te lo menciona también Ingrid Olderow, eh, y lo mencionaste al principio de la conversación, antes que empezáramos a grabar, respecto de la labor del reportero y respecto de cuidar los datos. O sea, si no claro, comenzó en septiembre, pero tú revisas bien, no, y comenzó en agosto. En el caso de La Venda Sexy, que centro de tortura del año 74 al 77, que a lo más, y que fue anunciado que tuvo una corta vida, pero una corta vida es como cuando te dicen que pronto va a llegar la alegría, en cualquier momento va a pasar. ¿Cómo, y en el fondo es cómo desarrollar la investigación y volver al punto donde se separa la reportera del ser humano? Las historias que cuentan en La Venda Sexy son duras, y duras por tratarla, por ser amable,
porque en algunas cosas enternecen y en la otra cosa el horror llega hasta el mismísimo estómago. Eh, ¿Cómo separar ese punto? Quiero, claro, volver a la pregunta de atrás. ¿Cómo separar a la persona? ¿Cómo separar a la persona respecto de la reportera, y aquí a título, a palabras mías, a la heroica reportera Nancy Guzmán? No, creo que me queda grande, pero ¿cómo se llama? Yo creo que lo que la gente no sabe de repente es que cuando uno está entrevistando personas que vivieron situaciones tan terribles, a mí se me caen las lágrimas, Ujú. se me pone un nudo en la garganta, igual como le pasa a todo el mundo. Y después lloro cuando termino de entrevistar, lloro, lloro amargamente porque digo, ¿cómo es posible? O sea, en el fondo no puedes no compartir el dolor. El ser periodista nos indica, o el tener, en el momento se me caen las lágrimas, las retengo, siento como, como que se me agota, me atora en el cuello algo, nudo, pero después lloro amargamente. Entonces uno no puede separar. Lo que sí no puede dejar de evitar es el compromiso que tiene uno con la sociedad por esta memoria, ¿ya? Porque se entienda este pasado, porque se entienda de manera distinta, no solamente sean nombres y fotos en blanco y negro, sino que se entienda que tras esos nombres y esas fotos en blanco y negro hubo seres humanos, hubo personas que tuvieron una vida, un sueño, que quisieron tener hijos probablemente, que estudiaron, fueron alumnos de excelencia en su academia, en sus universidades, y que decidieron entregar lo único que tenían, lo único, lo único que tenían, que era su vida, y lo hicieron. Y este país, uno tiene que reconocer que este país no fue derrotado o no se terminó la dictadura por un lápiz, no. Cada uno de ellos sirvió para terminar con una dictadura. Cada uno de sus cuerpos que fueron a dar al mar y cada uno de esos cuerpos flagelados que hoy día tienen que vivir con enorme sufrimiento, son el resultado de que terminara la dictadura. Entonces, cuando yo encuentro que casi obsceno cuando se dice, no, aquí la dictadura se terminó con un lápiz, y aparecen una serie de personajes que se instalan dentro del poder, uno dice, bueno, esta es la obscenidad de la historia, ¿no? Porque se niega lo fundamental. Y hay un punto también en la conversación con Ingrid Older respecto de cómo se definía la venda sexy o la casa de Irán con los plátanos, donde en otros centros de tortura donde se juntaba al activista de izquierda en general. Aquí de alguna forma se segmentó. No recuerdo bien el dato, no sé si eran los socialistas o los comunistas que estaban exclusivamente en la venda sexy. Bueno, había uno de los grupos que llega a Venda Sexy son grupos socialistas, Uh-huh. de muchachos muy jóvenes además, que su único crimen fue hacer una pegatina con la foto de Salvador Allende el día 11 de septiembre del año 1974, y que fueron detenidos y fueron llevados hasta primero a investigaciones
y luego de ahí trasladados a la venda sexy donde fueron atrozmente destruidos. Atrozmente, realmente una cosa eh, muy compleja, digamos, de ver, entender y aceptar que eso se vivió en este país. Por eso te digo que lo único que tenían estas personas era su cuerpo. Era el muchacho de Mario Drulfo, tenía 17 años, 18 años. Lázaro Vega tenía 17 años, todavía no cumplía la mayoría de edad. Eh, y lo que hicieron fue una pegatina, o sea, una imagen de Salvador Allende que tenían que ponerlo, era como la estampilla, chuparlo y ponerlo en los postes, y eso lo hicieron en el centro y los detuvieron. Bueno, ellos entregaron o sea, algunos entregaron el resto y fueron deteniendo, y bueno, es, eso fue terrible, 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 pero su pecado fue hacer una pegatina. Y en los testimonios de quienes estuvieron detenidos en la banda sexy es terroríficamente habitual la alusión a un perro, que es Volodia de Ingrid Older, que me parece un chiste negro horrible de la historia misma respecto de por qué esta mujer tenía un perro que hacía lo que hacía y que tuviera el nombre del principal dirigente del Partido Comunista. Eh, Tú a ella de alguna forma la encaras. No te nombra a Volodia, pero sí te nombra que ella es criadora de Sí. perras hembras, pero no te nombra a Volodia. No, 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 no. Ella siempre eludía las situaciones complejas eh, con la muletilla de tener una bala en la cabeza y que esa bala en la cabeza le generaba olvido, le generaba amnesia. Ella contaba que incluso cuando ella cuando salió del hospital de carabineros, tenía una amnesia y además no podía hablar en castellano y hablaba todo en alemán. Se le había olvidado el castellano y hablaba todo en alemán y que había tenido que aprender a hablar nuevamente en castellano bueno, ella siempre tenía esa historia y esa muletilla de la bala en la cabeza para evitar implicarse obviamente en actos que eran absolutamente deleznables, ¿no? Ella decía que cuando le pregunté por el perro, ella dijo, no, eso es imposible, yo no sé quién puede hacerlo, no sé quién pueda adiestrar un perro, pero yo para hacer el libro, lo que hice fue hablar con un acto que adiestran perros, y sí, los perros pueden adiestrarse. Ahora, el único, o puedes adiestrarlo para muchas cosas perversas, terribles, y cosas muy buenas, ¿ya? Es terrible que los perritos puedan adiestrarse, yo amo los perros. ¿Y cómo se llama? Y ahora, lo único que me quedó claro es que, tal como me dijo el adiestrador, es que, porque yo fui, no como periodista, fui a preguntarle a los adiestradores que yo quería adiestrar un perrito, que si yo lo podía dejar con ellos y después yo me lo llevaba adiestrado. Y ellos me dijeron, no, usted tiene que venir con el perro, porque usted es la que va a ser la adiestradora. Nosotros le vamos a decir cómo, pero es usted. Y por lo tanto, porque es la única forma que la obedezca a usted. O sea, no, o si no me va a obedecer a mí, pero no a usted. Usted le va a dar las órdenes, usted le va, o sea, él necesita su tono de voz, su olor, todo lo que un perro finalmente hace que de, ¿cómo se llama? Obedezca como amo.
¿ya? Y ahí entendí que obviamente que el perrito Bolodia que estaba ahí en la venda sexy, la única que podía hacer la tortura con perros era la Ingrid Olderow. O sea, cualquier otro que quisiera darle una orden al perrito iba a ser perrito, no iba a obedecerlo, porque además las órdenes se dan con código. Los perros escuchan solamente una sílaba hasta dos. O sea, si tú le pones a un perro, no sé, Juan José, el perro no te va a escuchar nunca, va a escuchar Juan o Ju, dependiendo del perro. Entonces, por eso le ponen nombres Dick, le ponen nombres que son una sola parte, digamos, porque una sílaba, porque no escuchan al resto. Y por lo tanto, ahí la única que podía entrenar a ese perro para un acto tan deleznable era la Ingrid Olderow, que es experta en adiestramiento. Y a la única que podía obedecer era a Ingrid Olderow, experta en adiestramiento. Tanto es así que Ingrid Hochsafeld, que fue Alejandra Hochsafeld, que fue torturada por el abuso del perro, ella me muestra claramente el por qué estaba Ingrid Olderow, porque ella ve a través de la venda, porque las vendas, por muy gruesas que sean, siempre algo se ve una imagen voluminosa y una voz ronca, ¿ya? La voz ronca era porque Ingrid fumaba uno tras otro, ¿ya? Era ansiosa, fumaba muchísimo. Y el cuerpo porque era voluminoso, era gordita. Y esa voz ronca era la que le daba las órdenes al perro. ¿Ya? Ella vio este cuerpo voluminoso, sintió este cuerpo voluminoso y luego escuchó unas órdenes, de este cuerpo voluminoso, y ahí no sabía de qué se trataba, y ahí sintió la cosa del perro, el jadeo de un perro. Por lo tanto, cada persona que vivía esa situación tenía que estar ella. No podía estar ningún otro torturador de la venda sexy. A ella tenían que llamarla, que ella trabajaba en forma permanente en Villa Grimaldi. Ahí tenía su oficina. Y tanto ella como Iturriaga Neumann, ellos iban de vez en cuando. En el libro menciona el caso, bueno, el de Alejandra Hochsafeld, y también la alusión de que la investigación estaba lista, pero si bien no se hizo público a petición de ella misma, para que su madre no se enterara de lo que ella vivió. También mencionas en el libro de que ella, bueno, tenía un amor por los animales, estaba estudiando veterinaria y obviamente por la situación que vivió, ese ya es un terror que no le permitió seguir su carrera. Volvemos al tema. Quizá, y nuevamente tocar el tema de lo que entendemos cada uno por éxito. Cualquier otra persona habría publicado el libro sin siquiera importarle el testimonio de la víctima. Tú tuviste la humanidad de no hacer público hasta que obviamente la misma Alejandra te dijera, ¿sabes qué? Se puede, hablemos, publiquemos, hagamos público el horror en el fondo. Bueno, sí, es una parte de la ética, ¿no? Uh-huh. Si alguien te pide y uno entiende que
obviamente no le ha contado nunca a su madre, que su madre le ha pedido insistentemente que termine la carrera veterinaria y ella no puede volver a terminar la carrera veterinaria por ese trauma. Obviamente que no puedes hacer un libro, no puedes hacer un reportaje, no puedes hacer nada, porque es una cosa de principio. O sea, es probable que muchos hubiesen corrido de todas maneras a hacer un reportaje o lo que fuera, pero eso no es correcto, porque lo que uno espera y aspira, porque ya es terrible vivir una situación como esa y narrarla. Eh, o sea, no puedes seguir haciendo más daño porque no corresponde, no corresponde, o sea, humanamente no es correcto. Y uno tiene que tener esa ética para decir, no es momento hasta cuando tú lo decidas. Cuando tú decidas, me dices y lo hacemos. Y así fue, o sea, eh, eh, lo, es más, vi una entrevista que salió de la Alejandra y ahí la llamé y le dije, oye Alejandra, supe que murió tu mamá porque viste esta entrevista. Y me dijo, sí, ya, le dije, entonces voy a sacar el libro. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Pero yo creo que eso es como un principio y es como uno tiene que vivir la vida, o sea, tiene que vivirla de esa forma con respeto, para que también la gente, todos entendamos que lo mejor de una sociedad es vivir una sociedad con respeto. ¿Cómo crees que se ha portado o comportado el Estado chileno para con las víctimas de la dictadura? Pésimo. O sea, yo creo que el Estado chileno lo único que le interesó siempre, o sea, los gobiernos, más que el Estado, a los gobiernos, porque los gobiernos son los que administran el Estado. Uh-huh. Yo creo que siempre lo que les importó era que todo se cerrara luego, que el país estuviera siempre tranquilo, que no se conociera mucho, que el pasado quedara en el pasado, que diéramos vuelta a la página. De hecho, muchas veces los gobiernos intervinieron en tribunales para apurar o cerrar las causas. Muchos gobiernos de Elwin, el gobierno de Lago, fueron muy activos en el cierre de ¿cómo se llama?, de los procesos. Nancy, en los minutos que nos quedan de esta grabación, primero darte las gracias por el tiempo, por las ganas, por la buena disposición, la amabilidad sobre todo. Aquí yo no voy a ocultar nada, yo voy a enaltecer la admiración que tengo para con tu trabajo, para la labor de reportera, sobre todo, porque es dejar los pies en la calle, y sobre todo la valentía. La historia va a hablar muy bien de Nancy Guzmán, creo yo, y quiero creer eso y voy a luchar por eso respecto del trabajo, sobre todo en el tema de memoria, porque el país no ha sido, como lo nombres, no ha sido amable y ha sido bastante desleal para quienes lucharon en contra de la dictadura. Porque ellos sí pueden arrojarse el triunfo de haberle ganado a una dictadura. No el lápiz da lo mismo, esto puedo hacer con el lápiz. Lo boté. Eso hice con el lápiz. Eso se hace con el lápiz. Y obviamente darte las gracias y estos minutos finales para que diga lo que guste, en el fondo. Estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste, lo que le nazca del corazón. Bueno, yo quiero agradecerte a ti
por tomarte este tiempo, por trabajar en un área que a veces no siempre tiene los reconocimientos que debiese tener ni los financiamientos que debiese tener, porque creo que este país necesita que la cultura sea un valor más importante que la economía, aunque a los economistas digan que sin economía no hay cultura, pero aquí ha habido mucho crecimiento económico y muy poca inversión en la cultura. Y lo peor es que cuando se ha invertido en un tipo de cultura, dejando al margen otro tipo de cultura que es necesaria y otros sectores que son más frágiles aún haciendo cultura, y por lo tanto yo espero que el nuevo gobierno tome en serio el asunto de la cultura y financie programas como los que tú haces, porque esos programas son necesarios para el país, son importantes para el país, son lo que necesitamos para hacer una sociedad más sana, una sociedad donde la gente pueda ir a un cine, disfrutar con una película, leer un buen libro y disfrutar con ese buen libro, pueda generarse a través de la cultura un cambio, no solamente un cambio, valga la redundancia, cultural, sino que un cambio generacional, una sociedad amable, una sociedad culta, una sociedad respetuosa, porque de verdad esta sociedad de antivalores me parece muy triste. Así que eso es lo que espero. Y mirando al futuro, Nancy, ¿qué podemos esperar? ¿Habrá más libros? ¿Habrá el futuro libro sobre la minería que me dijiste Bueno, alguna en vez? eso estoy. Mm. Estoy en la minería. Te cuento que a pesar de que parece como es la minería árida, Ujú. eh, es bastante interesante, es muy entretenido porque un poco cambia muchas historias y nos hace entender que este sueño, Chile es un país minero, hay que empezar por eso. Chile es un país minero, lo es desde sus inicios hasta hoy, pero la minería siempre ha sido el generador de enormes fortunas para unos pocos. Ujú. Siempre se nos ha dicho que vamos, o sea, vamos a pasar a otra etapa como sociedad porque tenemos el oro blanco, el oro rojo, el oro no sé qué, y siempre eso ha terminado desafortunadamente en un sueño opacado y en una enormes fortunas como lo es hoy día el litio, ¿no? Que es una enorme fortuna que se la ha llevado el yerno del dictador y se la ha llevado gratis. Y se la ha llevado gratis gracias no solamente al dictador, sino que gracias a todos los que luego siguieron y le aceptaron que se quedara con la riqueza de manera gratuita. Bueno, estaremos, obviamente como traficantes de cultura vamos a estar atentos a lo que salga, obviamente, de Nancy Guzmán. Y como dije al principio, no, nos gustan los libros y nos gusta mirar al país a través de los libros, a través de la memoria y a través de la memoria histórica. Sobre todo para un nunca más real. Y obviamente agradecerle a Nancy Guzmán, autora de la crónica de La Venta Sexy, La Casa de Irán 3037 y de Ingrid Olderock, La Mujer de los Perros, crónicas sobre la mujer más poderosa y brutal de la DINA, ambas editadas por Montacerdos, y que muy amablemente conversó con esta casa digital. Mi querida Nancy, muchísimas gracias. Gracias a ti. A quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.